Hola, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? Bueno, acá estoy sola porque mi invitada se enfermó. Es una pena, hay mucha gente enferma. Este es un tema de actualidad. Hay mucha enferma con... Ustedes saben que yo pienso que todas las enfermedades son psicosomáticas. No siempre con el psicoanálisis uno puede poner en palabras todo lo inconsciente que se traduce y se plasma en el cuerpo. Pero muchas veces sí, sobre todo con las conversiones histéricas, es más fácil. Sobre todo tenemos tres formas de somatosis: la conversión histérica, la hipocondría, el enfermo imaginario, y la enfermedad psicosomática, que ya es la que está instalada. Es decir, hablando de enfermedades, hay una enfermedad de la actualidad que preocupa terriblemente, sobre todo la gente joven, más en mujeres que en hombres, que es la anorexia. ¿Qué es la anorexia? Etimológicamente viene del griego, que significa sin apetito, sin deseo. Pero es así. No todas las anorexias son iguales. Cada anorexia responde, el síntoma anoréxico que no comen, puede ser por falta de deseo, pero puede ser por una represión, un estímulo exagerado publicitario que atenta contra el apetito alimenticio, porque hay campañas y más campañas y más campañas, pero las modelos cada vez son más anoréxicas. Parece que se van a desmayar en la pasada. Y eso es un modelo para nuestras jóvenes. Hay hombres anoréxicos también, o con trastornos de alimentación. El gran título sería trastornos de alimentación. Dentro de los trastornos de alimentación está la anorexia, la bulimia, que son las que vomitan la comida. También vamos a hablar de eso. Y están las que dicen que comen saludable. Ahora está de moda todo lo saludable, que encubre una anorexia. Que encubre una anorexia. La anorexia, desde el inconsciente, voy a tomar a Lacan. Habla de una imagen en el espejo, una doble especularidad que le responde al sujeto con una imagen gorda cuando la sujeto es delgada, muy delgada. Sin embargo, se ve gorda. ¿Por qué? Porque la imagen que le devuelve el espejo tiene que ver con una figura gorda. Es casi una alucinosis. Es un invento de la imagen. Es un invento de la visión. Por lo tanto, es un invento del cerebro. Es un invento del aparato mental. Como les decía, hay distintos tipos de anorexias. En grandes rasgos podemos decir, está la anorexia neurótica, que es más la histérica, y la anorexia psicótica, que se llama anorexia nerviosa. Muy difícil de curar, muy difícil de trabajar. Depende cuál es el momento en que se inicia el mediano o largo plazo, porque cuando transcurre la anorexia,
lo que llama Lacan el fantasma absorbe todo el aparato mental. Entonces, de lo único que habla una anoréxica es si está más gorda o más flaca, si se dio un atracón o no se dio un atracón. Se mediocriza el discurso, el aparato mental y pienso que el sistema nervioso también. Porque al no tener suficientes alimentos nutritivos, las neuronas la pasan mal, se van debilitando. Entonces, esa sinopsis que es necesario, ese casi toque entre neurona y neurona, que son millones, se va espaciando, se va anorexizando. Es un neologismo que termino de inventar. Evidentemente, ¿qué está pasando? Tanto hablar de sexo, tanto la libertad sexual, tanto las elecciones supuestamente de mayor libertad sexual, que es un signo de interrogación, ¿a qué llamamos libertad? Porque la anoréxica, que en general tiene bastante éxito con los hombres, no sé si porque quieren darles de comer o se les incentiva la función paterna de cuidar, proteger y nutrir a la hija, aunque no exista la hija, a la supuesta hija, es la función paterna. Las anoréxicas tienen mucho éxito con los hombres. Es una cosa rara, porque algunas son todo hueso. ¿Qué puede atraer los huesos de una mujer a un hombre? Varios signos de interrogación tenemos. Yo hablo de represión psicosexual. ¿Qué pasa? La boca de abajo, que sería la vagina, está bloqueada por represión y se transmite hacia la boca de arriba, con lo cual los alimentos quedan erotizados, entonces son rechazados por la paciente histérica. Esto que parece tan sencillo parece un desconocimiento total y no lo es. Dentro de todo, depende de qué momento la tome el psicoanalista, la anorexia histérica, que es la que termino de describir, es una transferencia, es una transmisión de alguien que se muere de hambre, pero teniendo hambre, conserva el apetito, con lo cual el diagnóstico anorexia, si tiene la etimología griega que tiene, no sirve. Podemos decir, por eso se está derivando a trastornos de la alimentación. Pero hay un rechazo al alimento, no, al significado del alimento. El alimento se transformó en algo erótico, en una representación erótica. En general las anorexias empiezan con inhibiciones a comer delante de otro, a masticar el alimento, a degustar el alimento. El placer de comer queda interferido, queda censurado, por lo tanto no se puede comer. Como alguna gente no puede tener relaciones sexuales o amorosas, sexuales. No solamente el coito, todo lo pre-coito también es fundamental. El cariño, el mimo, la complicidad, la ternura, el chiste,
la conquista, no es antigua, es necesaria, es fundamental. La anorexia histérica empieza teniendo muchas relaciones sexuales porque, por supuesto, están hambrientas de alimento y el sexo se transforma en alimento, pero no en placer. En general no hay orgasmo y a medida que transcurre la anorexia no hay excitación sexual. El deseo va desfalleciendo, va decayendo hasta anularse. Entonces, cuando un analista toma como paciente a alguien con un síntoma de anorexia o de trastorno de alimentación, a la luz de la etimología de la palabra, evidentemente tiene que encarar e investigar primero de afuera hacia adentro el tema del deseo sexual, que al principio es muy exagerado porque suplanta la falta de comida. Entonces, en vez de comer, tiene que tener relaciones sexuales. Con lo cual, no sé si hay deseo o hay necesidad de relaciones sexuales, que es otra cosa. El deseo es las ganas. Y como están suprimidas las ganas para comer y para tener relaciones sexuales, las ganas se van apagando. Es todo un tema que hay que cortar de raíz y de comienzo lo más rápido que se pueda para sacarlo. Una vez evolucionada la anorexia, aparece lo que les decía, el fantasma que subsume toda la constelación psíquica. Se habla solo de esa simetría monótona, aburrida, comí, cuántos gramos comí, qué no comí, qué carbohidratos contiene esta comida, cómo está la fórmula química del alimento. Es como se transforma en una obsesión, por momentos psicótica, y lo que va decayendo es la personalidad, porque el fantasma se adjudica toda la constelación psíquica, toda la constelación psíquica. Es muy importante saber bien qué es una histeria. Es muy importante saber bien cómo se psicoanaliza los sueños, porque es gente neurótica común al principio, que tiene ese detalle al principio, que es que le da vergüenza comer delante de otro, le da vergüenza comer, come a solas, como si fuese una cosa prohibida, como si fuese ese vicio solitario que el gran Sigmund Freud llamó a la masturbación. Le damos un pasito más y estamos en ese vicio solitario que necesita degustar a solas. Puede comer lo que come, pero a solas, sin la presencia de otro. Con lo cual yo hago la analogía entre la anorexia y la masturbación. La masturbación es el sumum de la sexualidad infantil. La gente grande, los jóvenes, también se masturban, pero no deja de ser la escena de la masturbación, que es lo fundamental, con qué se calienta el individuo, qué escena. La escena sigue siendo
el triángulo famoso infantil edípico, tan rechazado actualmente, tanto como en la interpretación de los sueños. Luego de la pausa, continuamos. Hay tres temas que han caído en desuso en los psicoanálisis: la interpretación de los sueños, el triángulo edípico, ya sea complejo de Edipo o tragedia edípica, y la masturbación. Nadie más habla de masturbación. Yo no sé si hay un sometimiento a la sexología que dice que la masturbación es una actividad sexual normal. Yo también digo que es normal, pero digo que, como decía Freud, es un vicio solitario y es una sexualidad infantil, es con sabor a poco, pudiendo tener todos los elementos un ser humano de amar, de desear, de ternura, de amor, de vida amorosa, relaciones sexuales con otro ser humano, donde la relación sexual se tramitan todos los niveles de evolución del ser humano. Por eso no se la puede tomar como una actividad deportiva. Por eso está más cerca de la masturbación que de la relación vincular. No es placer, es goce. Hay un goce erótico en la masturbación. Por supuesto que es una actividad sexual, pero es con sabor a poco. Falta el vínculo, el amor, el deseo. Siempre te quedás encerrado en la sexualidad infantil. ¿No te parece poco? Bueno, tampoco se habla mucho ahora en los pseudo psicoanálisis, psicoterapia, de la masturbación. Se habla mucho de otros temas, no sé de qué temas puntuales, de agenda, del día a día, pero no se profundiza en toda la riqueza del ser humano. El ser humano es rico a pesar de los gobiernos que tenga. El ser humano es rico como la Argentina, con fuentes naturales. No necesita de aditamentos como las adicciones, como el porro, la merca, las sintéticas, el alcohol. Un poco de alcohol, un poquito, pero no es necesario. Tenemos endorfinas, tenemos oxitocina, tenemos de todo fabricado por nosotros mismos y nosotros mismos lo aplacamos, como la anorexia, que aplaca su deseo sexual por represión sexual y lo transmite a la boca. La pobre boca queda con hambre porque los alimentos han sido erotizados. Por supuesto está sobredeterminado. Hay una fijación, el deseo evolutivo oral, quedó fijado el individuo y la boca se transforma en el ámbito de la sexualidad como único ámbito
de relación sexual con los alimentos. Entonces, evidentemente, si trabajamos, hay mucho de conversión histérica, sobre todo en los comienzos. Después, ustedes saben que la enfermedad toma la batuta y dirige el barco, que es lo que los lacanianos llaman el fantasma. Y dirige el barco, porque si uno deja pasar y pasar y pasar, se transforma en ese fantasma. Uno mismo es un ser con hambre, pero con hambre de todo. El hambre se va desplazando a todas las áreas. Yo tengo la idea que el aparato neurológico también decae, que hay un apocamiento, hay una especie de desinterés, hay poca creatividad, hay poco pensamiento, hay poco diálogo, se va disminuyendo el discurso, queda un discurso muy acotado, con lo cual el hacer consciente lo inconsciente se torna muy difícil. Hoy me hablaba una médica especialista en trastornos de la alimentación que realmente la anorexia nerviosa es casi imposible de abordar porque no hablan, no piensan, no asocian nada, no hay imaginación. Y por supuesto, después de toda esta investigación, de afuera hacia adentro, llegamos a la relación con la madre, con el pecho, con la alimentación, qué pasó en ese momento, por qué el bebé se quedó con hambre y siguió buscando tener hambre, porque ese patrón de conducta, me quedo con hambre, que puede ser de calentito, que puede ser de ternura, puede ser de amor, puede ser de muchas cosas, no solo de la leche. Ese quedarse con hambre se transforma en un patrón de búsqueda inconsciente de quedarse con hambre. Parece una locura, pero es así, porque esa matriz que se forma en la primera estructuración se va repitiendo y Freud la llamó compulsión de repetición. ¿Qué se repite? Se repite lo traumático, pero se lo disfraza y se lo cubre como una frazadita, se lo erotiza, se lo transforma en un objeto erótico. Con lo cual, me quedo con hambre, es una búsqueda inconsciente de quedarse con hambre. Vamos a las reflexiones finales, como siempre. Como siempre en Actualidad y Psicoanálisis, vamos a las reflexiones finales. La anorexia histérica, que es una conversión histérica por represión psicosexual primaria o secundaria, que esto hay que habilitarlo, es evidentemente una neurosis histérica tratable, que se puede psicoanalizar, es pasible de psicoanálisis.
hay mucha parotología, nutricionista, psiquiatra, esto, el otro. No es necesario. Con un buen psicoanalista y un paciente que responda, tenemos el tratamiento como cualquier neurosis. Esa es la anorexia histérica, es decir, un síntoma de conversión histérica. Cuando es una anorexia nerviosa, estamos en otro plano, que es el plano de la psicosis. Pero igual hay que intentar la investigación. De a poquito, en la medida que uno pone en marcha el aparato psíquico, por lo tanto se estimulan las neuronas, por lo tanto se estimula la palabra. En la medida que logramos esto con cualquier enfermedad, ya tenemos 50% de enfermedad ganada, curada, sanada, como quieran decirles. Es fundamental la palabra, porque la palabra expresa los contenidos inconscientes, que es la fuente de enfermedad, de donde surgen las enfermedades, que tiene que ver con la historia traumática del sujeto. Nos vemos.